Vamos a hablar del test ERA, de lo que buenos temas encontraron para que nos pongamos a discutir, acá los chicos de In Vitro. Para hablar de ERA, primero vamos a hablar rápidamente, porque sé que no todos hacemos medicina reproductiva de los que estamos acá, de lo que pasa en el endometrio para la implantación de un embrión. Este momento es crucial y acá hay dos factores que tienen que estar sincronizados y funcionar correctamente para que la gestación se produzca. Esos dos factores, todos sabemos que es un embrión, idealmente un blastocisto en día 5, y una mucosa endometrial receptiva. Estas dos cosas tienen que estar sincronizadas para que el éxito reproductivo se dé, y si uno hace un tratamiento de fecundación in vitro y hizo todo muy cuidadosamente y eligió un buen embrión, súper bien seleccionado, genéticamente normal, y hace una buena transferencia como corresponde y está todo bien y no se consigue el embarazo, uno debería tal vez al menos dudar de que el endometrio tiene algo que ver. Como todos saben, la mujer mes a mes hace un reseteo de la mucosa endometrial en busca de la sincronización para la llegada de ese futuro blastocito que tal vez llegue con la mucosa endometrial. La hormona clave para la preparación del endometrio es la progesterona. La progesterona va a generar los cambios del endometrio necesarios para que esta implantación ocurra, famosamente hoy llamada ventana de implantación. Hoy es un término que creo que todos acá adentro, por lo menos los que hacemos medicina reproductiva, lo tenemos muy escuchado. La idea de la charla, como arranqué primero, les voy a contar un poco cómo se llegó a este famoso término de la ventana de implantación. Si hacemos un poco de memoria, creo que todos los que estamos acá adentro, no sé si hay alguien tan joven que no haya vivido, más o menos en los años 2000, yo era joven, cuando uno hacía una primera visita en reproducción con una pareja, con el factor endometrial estábamos un poquito cortos, creo que seguimos cortos, muy cortos, pero en aquel entonces no teníamos mucho más que un datado histológico del endometrio para ver si se producían cambios histológicos que tengan que ver con la implantación, y una ecografía, grosor endometrial y no mucho más y aspecto. Desde el desarrollo de todo lo que es la genómica, distintos grupos empiezan a investigar todo el tema de la transcripción génica de la ventana de implantación en el endometrio. 4 grupos simultáneamente arrancaron a describir la transcripción del endometrio en la fase secretora, luego 2 grupos más ya empezaron a mirar cómo era la transcripción de los genes en las distintas fases del ciclo menstrual, y lo mostraron cómo era en cada fase, y luego ya empezaron a ver cómo estaba en la estimulación ovárica esta transcripción, con DIU. Un montón de estudios empiezan a hablar ya de los genes de transcripción. El siguiente paso fue, una vez que ya sabíamos cuál era la transcripción de un endometrio sano, empezar a compararlo en las distintas patologías. Se arranca comparándolo, obviamente, con los fallos de implantación recurrente, pero también se comparó con otras patologías, como mujeres con endometriosis, mujeres con obesidad y hasta mujeres con cáncer de endometrio. Todo esto nos permitió pasar de una medicina histológica anatómica a una medicina molecular en lo que es endometrio, dando lugar al desarrollo de un test de receptividad endometrial que nos permite en la práctica clínica poder evaluar en qué momento se encuentra la ventana de implantación ideal para cada paciente. Ese test, el nombre comercial es ERA, hay más, pero el que primero, hablo de este porque este fue el inicial, el primer test que desarrollaron, fue en el año 2011, en su momento era IBI, Biomics, bueno, vieron cómo son estas cosas, ahora es Genomics. Y el primer paper que describe cuáles son los genes de transcripción que utiliza este test fue de la mano de Díaz Jimeno en el 2011, demostrando que había 238 genes que se tienen que expresar, y en la herramienta lo unieron a una herramienta informática que nos permitía en distintas biopsias endometriales predecir la ventana de implantación. En el mismo año, el mismo grupo presenta un estudio donde comparan, dándole robustez a este test, comparan la capacidad que tiene el ERA de determinar el momento del endometrio, comparándolo con estudios histológicos en patólogos. Con 2 grupos de patólogos compararon con ERA y se vio que el ERA era mucho más eficiente para determinar qué momento del ciclo estaba ese endometrio y más reproducible en los distintos momentos del ciclo. Siguiente a esto, aparece el primer paper donde demuestra que, este es un prospectivo randomizado, donde demuestran que es una herramienta útil en pacientes con fallos recurrentes de implantación
¿Para qué se hace con esta herramienta? Te va a guiar para generar un transfer de endometrio personalizado, famosamente llamado PET, que demostraron en 85 pacientes que tenían fallos reiterados de FIV con bastante número de fallos previos, casi 5, vieron que de esos números de pacientes, alrededor, que esto después ahora lo van a ver, un cuarto de estos pacientes presentaban la ventana desplazada, luego los transfirieron con la ventana corregida en un personal embryo transfer y consiguieron tasas de gestación del 50%. Si vamos a ver los números, a Romina ya miró de reojo, hay 8 pacientes que les corrigieron y 4 se embarazaron, son el 50%. Yo también dije, bueno, qué valientes publicaron esto. Pero gracias a Dios después otros grupos aparecieron para demostrar la eficiencia de esta herramienta. Este es un trabajo de Ruiz Alonso en el 2014 que va a propósito, arranca con un caso y después un análisis piloto. Un primer caso de una paciente con 7 fallos previos, con óvulos propios, con ovodonación, le hacen el ERA, le corrigen la ventana y se embaraza. A partir de ahí hicieron 17 pacientes que también tenían la ventana de implantación desplazada, esos pacientes tenían una tasa de embarazo del 19%, se las corrigieron y se les embarazaron el 60%. Pero de vuelta, siguen apareciendo a medida que pasa el tiempo en distintos lugares del mundo trabajos que utilizan esta herramienta para mejorar las tasas de implantación en la población con fallos reiterados de fecundación in vitro. 2015, un grupo de la India que separaron a los pacientes en 3 grupos, uno de fallos reiterados de implantación, otros con al menos un fallo de implantación y otros con endometrio fino, que esto, hablando de las plaquetas, vieron que en los endometrios finos también hay receptividad endometrial, se vio que puede estar desplazada y que cuando la corrigen tienen buenos resultados de hasta el 60% de tasas de implantación. Cuando hoy, si estas herramientas no existieran, un endometrio fino todos la cancelaríamos, creo, o por lo menos intentaríamos hacer lo mejor posible para que vaya mejor. Luego, en el 2017, aparece otro grupo japonés, un estudio retrospectivo, 50 pacientes con fallos reiterados, y más o menos todos coinciden que las pacientes con fallo reiterado de implantación, aproximadamente un cuarto de estas pacientes van a tener la ventana desplazada y una vez que se corrige, tienen mejores tasas de embarazo, comparables a las de la población normal. En 2019, otro grupo checo, como verán, de todos los países distintos, muestran cómo esta herramienta puede mejorar las tasas de implantación en este grupo específico de pacientes. Otro planteo que hicieron es divino, no tienen fallo de implantación, tienen ventana desplazada. ¿Qué pasa si no le hago un transfer estandarizado, aunque sé que tiene la ventana desplazada? Como verán, tenemos pregnancy rate en el primer transfer, pacientes con no receptivos, 52 pacientes contra receptivos 205, un 23% de estas pacientes se embarazaron, aunque no les corrigieron la ventana. En el grupo de endometrio receptivo se embarazaron un 60%, mucho mejor. Pero fíjense en la ongoing pregnancy rate, 0% de ongoing pregnancy rate. Hay algún paper que no lo puse, que demuestra que también, dependiendo en qué momento de la ventana de implantación transfieras, tenés menores tasas de aborto y de bioquímicos. Les mostré los que estaban a favor. Hay un montón que no encontraron diferencias significativas en esta población de fallo reiterado de implantación. El grupo de TAN hizo un trabajo muy prolijo con embriones euploides y no encontró diferencias. Encontró mejoras, pero no significativas. Seguramente la N, como en todos estos trabajos, sea el mayor problema. Pero no quiero hablar mucho más de esto para dejarle algo a Romina, si no se va a aburrir. Ahora, hasta ahora hablamos de fallo reiterado de implantación. ¿Qué lugar tendrá esta herramienta para la primera visita en pacientes sin fallos? O sea, primera consulta, señora, tengo un montón de cosas que se tiene que hacer y una de ellas, el test ERA. ¿Tendrá lugar? En el año 2020, el grupo de Carlos Simón hace un estudio muy prolijo, randomizado, prospectivo, donde hicieron ERA en pacientes en la primera consulta y sacaron factor excluyente ERA que tengan fallos previos. Y el objetivo principal era tasa de nacido vivo, como corresponde, y secundarios, pregnancy rate, implantation rate y tasa acumulativa de nacidos vivos y de embarazo. ¿Qué vieron?
Aquí está cómo los randomizaron, eran 458 pacientes en 3 ramas, a unos les hicieron el ERA, a otros transfirieron congelados y a otro en fresco, 150 pacientes en cada rama aproximadamente. ¿Y qué encontraron? Resultados reproductivos en la primera transferencia. Encontraron tasa de embarazo mejorada en las pacientes que habían realizado ERA y Personalized Embryo Transfer respecto a las que habían hecho congelados y transferencias en fresco, y mejora la implantation rate, la tasa de implantación, estadísticamente significativa ambas. Ahora, el objetivo principal del trabajo, que era tasa de nacido vivo, mejora, pero sin significancia estadística. Ahora, la acumulativa, tras un año de control de estos pacientes, tuvieron mejores tasas de embarazo y de implantación, y de nacido vivo, perdón, y ambas eran significativas. Entonces, los resultados de este trabajo dicen que no hay diferencias significativas en el objetivo principal del trabajo, que era nacido vivo, pero sí hay mejoras significativas en tasa de embarazo, en tasa de implantación y en tasa acumulativa, tras un año de seguimiento. Este trabajo tenía ciertas limitaciones, tuvieron una alta tasa de dropout, ellos le habían calculado la N pensando que iban a tener un dropout del 30% y no fue así, tuvieron un 50%, por lo tanto ellos habían calculado todo para que dé significativo cuando la diferencia en las tasas de embarazo sean mayores al 15%, tuvieron una N menor, creen que por ahí podría venir que no era significativo el objetivo primario. Otra crítica del trabajo es que no todos los pacientes en el 2020, cuando estás mirando implantación, que no tengan PGT, era algo para criticar, y que los grupos no eran iguales porque los que habían recibido el estudio ERA se habían biopsiado y los demás no. Entonces, eGenomics se unió a otra clínica americana y hicieron el mismo estudio, pero tratando de solventar los problemas que habían tenido. Entonces, el dropout, al hacerlo en vez de multicéntrico, que sea una sola clínica, lograron mejorarlo. Todos los embriones tenían estudio de PGT y todos se biopsiaron porque se randomizaron posterior a la biopsia. Eso se hicieron 2 grupos, pacientes que se les había hecho el ERA y se les había corregido la ventana de implantación, y el otro grupo que se hizo un transfer normal y corriente sin seguir la indicación del ERA. ¿Qué observaron acá tras el primer embryo transfer? Que la tasa de nacido vivo mejoraba, pero tampoco era significativa. Los resultados fueron similares en los 2 trabajos. Por lo tanto, no encontraron diferencias en la tasa de nacido vivo tras el primer transfer en pacientes de buen pronóstico. Sí en las tasas acumuladas tras el primer año, en el trabajo de Simón, en el otro trabajo, como es 2022, todavía no las han reportado. Por lo tanto, yo creo que acá no sé si hay tanta discusión con el ERA. Yo creo que el ERA es una herramienta, nosotros en la clínica la usamos mucho. Tenemos que tener en cuenta que somos una clínica que hacemos mucho estudio genético, que hacemos transfer de embrión único, tenemos muy estandarizados los protocolos de preparación endometrial, de control de progesterona antes del transfer. O sea, yo lo miré para la charla y alrededor de un 20%, un poquito menos tal vez, de las pacientes que hacen ciclo en la clínica hacen estudio de ERA, pero de vuelta, tener en cuenta la población, como todo. No sirve todo para todo y da igual. Para la población con fallos reiterados de implantación es una herramienta que trae alguna ventaja. Y acá no lo puse, pero sí lo quiero comentar, y para mí también hay otra población que se ve muy beneficiada de esta técnica, que todos tenemos, sobre todo las clínicas como los que estamos hablando, manejamos, tenemos mucha paciente baja respondedora de edad materna avanzada, en la que tras un ciclo de fecundación in vitro, juntándole óvulos, desangrándonos todos, conseguimos un embrión euploide. Yo no creo que en esa población haya lugar al fallo reiterado de implantación, no tengo lugar, no puedo fallar, tengo que tratar de conseguir el embarazo con ese embrión. En esas pacientes, hoy en nuestra clínica, les hacemos el estudio de ERA antes del primer transfer. Lo que les decía recién de monitorear las variables es súper importante y para mí es algo que tiene mucho que ver con los resultados de los trabajos. Yo no sé si todos los que hicieron estos trabajos realmente hacen el protocolo y después lo reproducen cuando hacen la transferencia según ERA, la medicación, las horas para el transfer, el estudio de la progesterona. El estudio de la progesterona, tengamos en cuenta que es
muy sensible, que no todos los laboratorios lo hacen bien. En nuestra clínica todas las pacientes la progesterona en un laboratorio, aunque estén en Ushuaia, se vienen a hacerse la progesterona acá. O sea que son pequeños detalles que tal vez tengan sesgo en los estudios clínicos. Ay, perdón. Otra cosa, la probabilidad de embarazo. En las pacientes que tienen endometrios no receptivos no es 0 la probabilidad de embarazo. Esto tiene que ver mucho con la sincronización endometrio-embrión. Tengan en cuenta que uno puede estar transfiriendo el primer embrión, el de mejor calidad, en una paciente que no tenemos la ventana, se la ponemos y la señora la tenía desplazada, por lo tanto no se implanta. El segundo transfer, el segundo mejor embrión, se lo pongo, no se implanta. Y el tercero, por ahí se implanta, el peor, el que vos decías, no, este no se le va a implantar y se le implanta. ¿Por qué? De vuelta, es tema de sincronización, no es que es un endometrio que funciona mal o bien. Ese embrión tal vez era más lento, tal vez yo se lo puse cerquita de la ventana de implantación y tardaba más en desarrollarse y logró implantarse. Por lo tanto, tengamos en cuenta que no es 0 la tasa de embarazo en los no receptivos. Y después, con respecto a los estudios, ser criteriosos cuando leemos, como todo, cuando leemos los papers, cuando leemos Clarín y Nación, lo mismo. Cuando uno lee los papers y lee los autores, vamos a ver que están todos de un lado, después los mismos del otro lado, unos son amigos, después están con otro, o sea, no nos creamos todo lo que leamos porque hay unas internas detrás que, Dios mío, se quieren hoy, mañana se odian y se escriben unos papers con unos títulos que a mí digo, ¿cómo no les da vergüenza poner esos títulos? Son terribles, o sea, hay que ser criteriosos. Y la discusión, más ahí con la práctica clínica. Es muy difícil adelante de un paciente que falla, mirarlo y decirle, ay, fallamos, puede pasar, ¿qué hacemos la próxima? No hay nada nuevo para hacer, hay que seguir haciendo lo mismo hasta que te embaraces. Es muy difícil. Y la realidad social, la sobrecarga financiera de los tratamientos, y ahí puse pacientes y médicos. Tengamos en cuenta que un paciente que falla en un primer tratamiento de fecundación in vitro está publicado, la mitad cambia de médico. Segundo, la mitad, en aquellos países donde el paciente tiene que pagarse los tratamientos, luego de un fallo, la mitad de los pacientes abandonan. Y en los países donde tienen ayuda económica del Estado, hasta un tercio abandona, a pesar de que se lo paguen, abandonan. O sea que esto es muy difícil y hay que saber manejar el fracaso en la consulta y tratar de mejorar las tasas de embarazo lo más posible por intento. ¿Okay? El tema del add-on es terrible. Es un concepto difícil el add-on, porque nos meten en la misma bolsa scratching endometrial. Era que hay un montón de trabajos, algunos mejores, otros peores, pero son cosas que tienen evidencia científica. PGT, embrioscopio, todo es un add-on. O sea que es un concepto un poco complicado. Y respecto a que yo creo que hoy en día cualquier técnica complementaria que pueda mejorar, al menos yo diría hasta un 10% las tasas de embarazo, sin que el costo sea mucho más de un 10% de un ciclo nuevo de fecundación in vitro, yo creo que al menos tiene un momento de discusión en la consulta, hablarlo con el paciente, comentarle de qué se trata, discutirlo, pero creo que hoy no podemos obviarlo. Sobre todo de que los pacientes piden mucha información y quieren esta charla con el médico acerca de su tratamiento. Así que he terminado. Muchas gracias. Así que bueno, vamos a empezar. Por suerte, Nati ya hablaron bastante sobre lo que es implantación, las fases que tiene, la integración. Es un sistema bastante complejo. Después vamos a escuchar a Laura también con la parte inmunológica, que también es Repower. Pero la realidad es que siempre tenemos que tener en cuenta que es un proceso que requiere de 3 situaciones: el embrión competente, el endometrio receptivo y algo que nosotros llamamos un crosstalk, que cada vez es más difícil de terminar de comprender en profundidad. Es una integración entre el embrión y el endometrio, se da en procesos de fases, implica un montón de activación, inmunotolerancia y sobre todo la expresión de distintos genes. Así que bueno, yo les pregunto, ¿qué es para ustedes el ERA? Esto estaba animado, pero no parece animado. ¿Qué es para ustedes el ERA? Yo les cuento lo que para mí es el ERA. El ERA es
la definición clásica, un set es un set de genes que identifican el momento de la ventana implantatoria, acoplado a un sistema predictor, que en su momento era muy novedoso, que era un machine learning, que era una variante de inteligencia artificial, y que nos permitía a nosotros tener una herramienta para poder aconsejar mejor el momento de la transferencia a un embrión en teoría competente o el mejor embrión que tengamos. Lo segundo que yo creo es que es el primer intento de muchas estrategias que habla sobre medicina personalizada, o sea, buscar un perfil en un paciente, identificar qué es lo que necesita y a raíz de ahí, bueno, poder aconsejarlo para ese paciente en particular según el perfil que tenga. Y esto tiene dos inconvenientes que están asociados. Primero, que la validación de esa teoría, de esa cosa tan linda que es la medicina personalizada, se valida por un sistema de creencias, un paradigma que se llama medicina basada en la evidencia, que es otra forma de entender y de justificar por qué nosotros hacemos lo que hacemos en medicina. Y lo otro es que lo individualizado no se puede extrapolar, o sea que es todo muy lindo, pero todo lo que vamos a leer y todo lo que leemos tiene un sistema de validación que no tiene nada que ver con el objetivo inicial, que fue buscar algo personalizado, buscar esa firma transcriptómica que describió Horcajadas al principio. Lo otro tiene que ver con la limitación que tenemos en la clínica, que es lo que hablaba Nati al final, con la limitación como nosotros de no poder dar una respuesta, con la necesidad de respuesta también. Y lo que yo considero que es un ovni, que en realidad la NASA sabe que existen, pero todavía nadie lo puede ver. Yo sé que hay una población que se va a beneficiar, pero nadie la pudo demostrar todavía. Y lo último que me atreví, que es un tema para otro Ateneo, otro día, que es el B2C, que es el Business to Consumer, que en realidad es una estrategia de marketing que se utiliza donde las empresas van directamente, bypassean toda una cantidad de profesionales, en este caso los médicos, y van al consumidor final, que son los pacientes. Son los pacientes el que te vienen a pedir, él era el que a la amiga, al que le dijeron, no está aprobado, uno está todo el tiempo explicándole lo que sí, lo que no, lo que puede, lo que no puede. La realidad es que el marketing en todas estas cosas trabaja muy en contra y nosotros trabajamos en este contexto. Entonces, lo primero que quiero comentar es esto, que la implantación es considerada un factor limitante en el éxito de los tratamientos reproductivos, eso ya lo sabemos, que la falla, como decía Nati, de las técnicas de reproducción asistida aumenta el costo, aumenta el dropout, aumenta la rotación. Y esto no es algo así aislado. Esto es un KPI, es un índice de performance que nosotros tenemos para medir si un tratamiento es exitoso o no es exitoso. Entonces, esto es importante. Y por otro lado, todo lo que nosotros tenemos relacionado con la frustración de los médicos y la frustración de los pacientes cuando no podemos darle una respuesta adecuada. Este es un trabajo que lo voy a poner al principio de todo, es un trabajo que lo conocí gracias a Agustín en una charla y me parecía que está buenísimo este trabajo, léanlo después si quieren, yo se los puedo pasar a todos los trabajos estos. Y en realidad lo que marca acá es, más allá de la haploidía, lo que se observa es que estas barras que están acá, a ver, ¿puedo esto? A ver. ¿El de acá al lado? Perdón, ¿eh? Ahí va. Estas barras que están acá están discriminadas por edad y lo que se ve es que si yo transfiero embriones euploides, a medida que digamos, la edad de las pacientes hay una disminución tanto en la tasa de implantación, en la tasa de embarazo clínico y en la tasa de recién nacidos vivos. Pero cuando uno analiza un poquitito mejor, ve que la posibilidad de aborto aumenta al aumentar la edad, pero que una vez que los embriones logran pasar ese periodo de implantación, la tasa de embarazo clínico a tasa de recién nacido vivo, independientemente de la edad, se conserva. Entonces acá me dice una cosa interesante, me dice la edad es importante para la implantación, pero la otra situación importante es que hay un proceso que aparentemente se da y que la edad puede estar afectada, que es el proceso de implantación. Esto ya lo dijo Nati, pero sepan que hay dos formas. La ventana de implantación es un periodo muy corto, es un periodo de días que se da en la fase secretora del endometrio y tiene algunas diferencias con respecto al ciclo natural. En las pacientes con ciclo natural
tiene lo que nosotros sabíamos, unas modificaciones morfológicas, después fueron buscando algunos criterios funcionales y luego con las tecnologías de array ya trataron de buscar algo más puntual, más genético. Pero que en las pacientes que están estimuladas hay una aceleración en esa morfología, hay desarreglos histológicos y hay una desregulación de genes que se da con una progesterona en el día de la descarga de mayor a 1.5. Después hay 3.000 paper que te dicen que es un poquitito más, un poquitito menos, pero si uno quiere ser sensible a la hora de tomar una conducta, tiene que saber que más de 1.5 empieza un desarreglo en la sobreexpresión o la subexpresión de genes. Entonces, vamos a empezar, yo como buena Swiftie, vamos a empezar lo que se llama Eras Tour. Vamos a ver cómo arrancó el ERA un poquitito, desde el principio hasta el final. Desde sus inicios, empieza, como decía Nati, desde muy temprano, desde el 2005 a 2020, empieza con este afán de la medicina personalizada a aparecer un montón de estudios. Los primeros que estudian son los estudios que dijo Nati. 4 grupos independientes avanzan sobre la medición de determinadas expresión en más o en menos de genes en la fase secretora. Después empiezan a ver a lo largo del ciclo si estos genes iban expresando y en qué cantidad. Luego se ve en pacientes con estimulación y sin estimulación, después se ve en pacientes con endometriosis, con cáncer de endometrio y con obesidad. Y todo eso en pacientes con DIU también. Y todo eso, bueno, empieza lo que yo llamo la previa, empieza a empezar a describir estos cambios que encontramos a nivel genético. Este es el primer trabajo de Horcajás en el 2008, donde él comprueba en 48... a ver, yo lo que quiero que vean acá, hay un montón de papers que voy a mostrar, pero miren que hay algunas cuestiones que marcan esta montaña de naipes o esta torre de naipes relacionado con el ERA. Uno tiene que ver con los números. ¿Cómo justifican esto con el número inicial? Este ERA es el primer trabajo donde muestran que comparado, hay una aceleración, hay una desregulación y es distinto el que es estimulado del que no es estimulado. Y el perfil de expresión génica en el endometrio es diferente en los ciclos de estimulación ovárica controlada y ciclo natural en fase receptiva. Son 50 pacientes, 50 biopsias, son menos pacientes, 50 biopsias. Esto es lo que ya contaba, lo que conté recién, pensé que no estaba, pero está. Este es el largo camino de la previa de la ERA, que es cuando empieza a pasar de la medicina, digamos, de la investigación básica a la práctica. Y este trabajo, que es el de Díaz Jimeno, que es como, digamos, el fundador, es el que compara y que toma en cuenta el perfil genético del endometrio, estoy con cosas, perdón. El perfil del endometrio en normal, el perfil estimulado y el perfil refractario cuando tiene DIU. Y ahí dice la cantidad de genes que hay. Y ahí presentan los 238 genes, que son los que describen la ventana de implantación. Esto lo asocian a un sistema que ellos llaman un sistema computacional, que es imposible de entender, un modelo matemático imposible de entender, es una de las críticas que tiene, y con esto arrancan y lo salen a vender como si fuese una cosa impresionante. Bueno, cuando uno tiene una técnica, sabemos por esto que es eficaz, o sea, puede diagnosticar el desplazamiento de la ventana endometrial. Lo que no sabemos es qué sucede en la población real, que es lo que nosotros llamamos por efectivo, y mucho menos una valoración costo-económica, que es lo que nosotros evaluamos eficiente. Y ahí ya hay distintos niveles de análisis para poder validar a una técnica. Y a lo largo del tiempo lo que vemos es que se fueron asociando distintas cosas. No es lo mismo en la población común, en la población estéril, en la población con fallas de implantación, con muchas fallas de implantación. La definición que tenemos de falla de implantación, que es un cambalache, tampoco sabemos cuando se incorpora el PGTA, si es mejor el PGTA o el ERA. ¿Y qué pasa con ovodonación también? Porque tenemos fallas reiteradas cuando nosotros pensamos que la euploidía está controlada. No les voy a describir todo esto, por suerte ya me allanaron el camino, pero sí
Los estudios de cohortes, hay 3 que son importantes acá, como quizás ustedes no lo lean nunca, yo se los cuento, así algún día si escuchan una charla un poco más importante, saben que alguien se los contó. El primero lo dijo Nati, lo primero que hizo el Ruiz Alonso es decir, bueno, vamos a buscar en fallas de implantación, y en fallas de implantación aparece el famoso 25%, y te dice, bueno, mira, en estos casos, las pacientes que tienen falla de implantación se encontró que en el 25% la ventana de implantación está corrida. Ese 25% puede ser prereceptivo o posreceptivo. Se apuraron un poquitito más, Ruiz Alonso al otro año y dice, bueno, vamos a ver qué pasa si yo los corrijo. Los corrijo y es ese famoso 50% donde 4 de 9 lograron mejorar y lograron embarazo. O sea, eso ya les digo que ese número no resiste ningún análisis, ¿no? O sea, digo 50% cuando estoy analizando 9 y de los cuales 4 le fue bien, es totalmente inextrapolable a ningún lado. Lo segundo es el trabajo de Manahan. El trabajo de Manahan es re interesante porque primero que aumenta, a todos les hace ERA y mira para atrás y estratifica. Y dice, falla de implantación reiterada más de 3, hasta una falla de implantación y el endometrio fino. Creo que es el único trabajo que habla del endometrio fino. La duda que nosotros tenemos responde, ¿un endometrio fino es funcional? O sea, ¿eso nos permite a nosotros implantar? Manahan lo que dice es que sí, hay una mejoría aparentemente en la tasa corregida, cuando yo corrijo según era, hay un aumento en la tasa de embarazo, no es significativa, pero es tasa de embarazo. ¿Nosotros qué buscamos? Recién nacido vivo. ¿Qué buscamos mucho más? Tasa acumulativa de recién nacido vivo. Le estoy pidiendo mucho y bueno, a ver, para lo que sale y para lo que yo tengo que implementar, sí, les tengo que pedir mucho. Eso no lo cumplen, ninguno de los que viene abajo tampoco. Entonces lo segundo es el de Hashimoto, que también lo presentó Nati. Este sí, hubo un aumento, trabaja con RIF también, o sea, con pacientes con falla de implantación reiterada. Aumenta, dice que cuando corrige pasa de 35 a 55%, no significativa, ¿sí? Y el último, que es el de Patel, aumenta, va a casi 250 pacientes con falla de implantación, retrospectivo, mejora la tasa de embarazo clínico, no tasa de recién nacido vivo, chicos, y no le da significativo. O sea, hasta ahora lo que tenemos son cohortes, definiciones heterogéneas de falla reiterada de implantación, resultados no significativos con tendencias, ninguno habla de tasa de recién nacido vivo, ninguno mucho menos habla de tasa acumulativa de recién nacido vivo, ¿sí? Así que esta heterogeneidad nos va a marcar de acá hasta que terminemos el tour. Así que esto puede ser tranquilamente relacionado con el azar. ¿Qué? Bueno, o sea, nada, les voy pasando, les voy contando. Estos son tres trabajos que son interesantes. Este es un trabajo de la población general que dice que la población general no hay diferencias entre endometrios receptivos y endometrios no receptivos. Este es el trabajo de Tan, que también lo mostró Nati, que en realidad lo que dice es, cuando yo hago una corrección por técnicas de embriotransferencias corregidas, no hay diferencia en la población general de tasa de embarazo, tasa de ongoing pregnancy y tasa de recién nacido vivo, pero cuando está el PGT parecería que les va mejor. Parece que les va mejor en ongoing pregnancy y en tasa de implantación con el ERA, pero no en tasa de recién nacido vivo. Así que por ahora todo esto es azar. Lo segundo, lo que nosotros nos preguntamos en la clínica, ¿y qué pasa con ovodonación? Fallo reiterado de ovodonación. ¿Hago un ERA? Porque en teoría el embrión es euploide. Acá lo que observaron es que lejos de hacerle bien, el hacer ERA en ovodonación considerando ese embrión euploide les va peor, ¿sí? Entonces, en este trabajo de Neves, lo que muestra es que cuando es más complejo, trabaja con embriones euploides y ovodonación, pero en ninguno de los dos casos mejoró la tasa de embarazo clínico y en ovodonación particularmente, significativamente le fue peor cuando le colocaron el ERA, cuando le hicieron el ERA. Esto por supuesto que puede ser por el azar. Estamos en la época del 2020, 2021, lo muestro porque esta es la segunda pregunta que nosotros nos hacemos. Yo tengo poco presupuesto, ¿en qué lo gasto? ¿En ERA o en PGT?
porque no tengo. Si tengo un presupuesto ilimitado, me voy a la clínica de Nati, gasto todo lo que tengo, me hago el PGT, me hago todo, el embrioscopio, me pongo todo, fantástico. Salgo con un chico seguro, pero los que no tenemos tanta plata, lo que hacemos es pensar, bueno, tengo un solo tiro, ¿en dónde pongo la plata? Esto se lo preguntaron un montón de veces. Bueno, lo que hacemos, este Cosolino, que es como el infiltrado, como me decía Agustín recién, es el infiltrado, hizo esto y dice, bueno, vamos a catalogar las fallas de implantación. Entonces digo, bueno, las que son más de 3 y las que son más de 5, y veo cómo les va. En las que son más de 3 y más de 5 los dividió. A algunos les hizo la transferencia personalizada y a otros no les hizo la transferencia personalizada. Y además les hizo el PGT a cada uno. Y lo que él vio es que la tasa de implantación por embriotransferencia, que son distintas, todos ustedes saben que el denominador es lo que nos enmarca a nosotros, y el ongoing pregnancy le fue significativamente mejor en aquellos subgrupos de falla de implantación moderada a severa, solo con PGT. Muy por atrás venía PGT con ERA y casi ninguno con el ERA solo, ¿sí? Así que si tengo una de las dos cosas, me voy para el PGT. Vos también. Bueno, buenísimo esto que ya me dio una mano. Este es lo que estábamos esperando el randomizado, ya lo describió, las 3 ramas, las que son las que son la personalizada, la que no es personalizada y en fresco, 150 pacientes por rama. Buenísimo, fantástico. Dijimos, bueno, dale, a ver, ¿y qué pasó? Nada, el 50% se fue. Cualquier randomizado que se va más del 20% se invalida automáticamente. Acá en este momento es cuando uno tiene que dejar de leer el trabajo, ¿está? O sea, uno ve esto y dice, no, listo, ya está, no me importan las conclusiones, no tiene nada me va a poder cambiar esto que está acá. Y lo segundo que vemos acá es que si, decimos, vamos a ver qué dice, porque Simón, lo voy a terminar de ver, ve que la tasa de embarazo, la tasa de implantación y la tasa de recién nacido vivo no fueron significativos. Lo que sí ven es que la tasa de aborto es mayor con el ERA y la tasa acumulativa de embarazo clínico es un poquitito mayor, como dijo Nati, pero no tiene tasa de recién nacido vivo, que es lo que nos interesa a nosotros. Y esto los quiero leer primero porque tengo... No, perdón. Los únicos 2 randomizados que hay, no es en falla reiterada de implantación. ¿Está? No es en falla reiterada de implantación. Esto lo quiero leer, chicos, porque esto no tiene desperdicio. Perdóname, Marisa, lo tengo que leer. Esto es de Ben Rafael. Yo se los digo, o sea, un día que tengan mucha bronca y vean, no sé. No, tengo todo, yo no te olvídate. El test de receptividad endometrial, chicos, le voy a leer. El test de receptividad endometrial es un nuevo factor dentro de las soluciones add-on para el hallazgo repetido de implantación. Y parece seguir el mismo camino de otras add-on, que consideran no probadas al no haber demostrado éxito en indicadores clínicos, sobre todo la tasa de recién nacidos vivos. Mediante una biopsia de endometrio, una especie de raspado con la ayuda de un pipel, en el momento de la presunta ventana de implantación, el ERA intenta evaluar el perfil de expresión genética con la esperanza de identificar una firma transcriptómica específica. Y termina, para su clasificación utiliza una estadística muy compleja, esto es verdad, inentendible, el modelo matemático que utilizan es inentendible, sin embargo el ERA fue ofrecido comercialmente como una herramienta exitosa, B2C, marketing, ya les lo dije en la primera slide, cuando solo se encuentra en etapas muy tempranas de su exploración. La biopsia no puede presentar un verdadero crosstalk. ¿Por qué no puede representar la biopsia un verdadero crosstalk? Porque no está el embrión. ¿Tá? No está el embrión y es una fase que va con eso. Entonces, lo que dice Ben Rafael, le dice, ¿cuántos testeaste? ¿Cuántos testeaste? ¿Testeaste 40 como uno de los test? ¿Testeaste 238 o testeaste 40? ¿Sí? O sea, hay distintos números de genes que se testea por el kit comercial que haya. ¿Es con R-Race lo que le hiciste o lo hiciste con NGS? Yo no puedo comparar, tengo que comparar todo junto. ¿Tá? O sea, no puedo comparar una cosa con otra. ¿El método para la recolección de la muestra es endometrial o me sacaste un poquitito de tejido conectivo que estaba abajo? Simón le dice, no te preocupes, yo hice una deconvulsión computacional, hice unos cálculos y le dijo, no, esto seguro que es endometrio, nunca nadie lo probó, uno lo ve a Simón hablando de eso y no termina de concluir.
El efecto de la progesterona. ¿Realmente 12 horas nos va a cambiar a nosotros la ventana de implantación cuando es algo de 3 días? Realmente no. O sea, realmente no. O sea, es todo progesterona y sin embargo lo que me dice en el informe modifica es difícil. Bueno, ¿y qué porcentaje de mujeres necesitan ERA? Es el gran misterio. El efecto de la criopreservación de embrios tampoco se tiene en cuenta. Y por supuesto que Simón le contesta, ¿está? Y Simón lo que le contesta, está bien lo que le dice Simón, porque la verdad que estudió toda su vida con esto, así que está bien lo que le contesta. Le dice, mira, la negación del factor endometrial hace que hoy en reproducción asistida tengamos un 25% todavía de limitante de tasa de embarazo. La medicina de precisión es un paradigma. ¿Sí? O sea, no puedo medirla con otros términos, y eso es real. También es importante la financiación y el dropout. Y si el add-on a mí hoy me implica un 10% más de tasa o probabilidad, por más de que no me dé estadísticamente significativo, como decía Silvia, pero sí me da significativamente clínico para esa situación incómoda que tengo con la paciente, ¿por qué no darlo? Y esto se tiene que discutir con el paciente en definitiva, porque ni él ni el otro tienen razón, acá la relación la tenés con el paciente. Entonces ya terminamos, esta es la era de los metaanálisis. Cuando viene un segundo randomizado, ¿qué podemos hacer con 2 randomizados? Un metaanálisis. Así que lo que hacemos es, estábamos esperando este randomizado, que primero se publicó en un reporte el año pasado. Yo me volví loca, pues yo ya venía con la revisión sistemática que hice, y el JAMA aparece y dije, no lo puedo creer. Bueno, no, era un reporte, pero ya el JAMA ya lo publicó. Tiene 2 reportes de hoy. Y lo que hace es, agarra todos los PGT y randomiza. Y la randomización es para ver si va con ERA o no va con ERA. Y compara como mostró Nati. Y compara y le da esto. Le da que no va a ninguna lado. Que está la tasa de embarazo clínico, la tasa de embarazo clínico, la tasa de embarazo común, bioquímico, la tasa de recién nacido vivo, no le da. Entonces aparece el primer metaanálisis, por eso me bochan en la primera revista que le intentamos meter, el primer metaanálisis, y lo que te di, acá el metaanálisis es el primero, que es el de Liu, lo publican en Frontiers y muestra que el ongoing pregnancy, la tasa de recién nacido vivo, no se modifica en pacientes de buen pronóstico ni en pacientes de mal pronóstico, que es la tercera que está acá abajo. Ay, perdón. Esto, a ver, bueno, no sé, no funciona el coso. Acá, en el C, el RIF, que es la falla de implantación, tampoco le da significativo, y la tasa acumulativa de embarazo clínico tampoco. Esto es porque no me lo publican en el Fertility, incluyen solamente cohortes comparativos, solamente 8 estudios, la tasa de ongoing pregnancy y tasa de recién nacido vivo en los ERA versus ERA no group. No hay diferencias, no muestra diferencias metaanálisis, ¿sí? Solamente de embriones, de trabajos de cohorte. Este es un trabajo que hicimos con Demian Gluchowski, 1 año y medio de trabajo. No se lo recomiendo a nadie, realmente es un trabajo de gente enferma, obsesiva, compulsiva. Realmente es algo descabellado hacer un metaanálisis, pero tuvimos que mirar un montón de trabajos publicados y ya con 2. Incluimos los 2 randomizados, incluimos absolutamente todos los estudios de cohortes prospectivas y retrospectivas, y la respuesta resumida es el uso de la transferencia de embriones personalizada guiada por pruebas de receptividad endometrial no está respaldado por la evidencia actual publicada en mujeres sin fallos de implantación previa, mientras que en mujeres con fallos de implantación se necesita más investigación. Ahí hay una luz de esperanza en las fallas de implantación, pero se los cuento a ustedes y nada más, pero esto no es la conclusión que tuve que publicar. Acá, este es el trabajo que hicimos, arrancamos con 2.138 pacientes, por suerte nos quedamos después de un verano intenso, porque esto fue el verano pasado, quedamos en 100 y las últimas 40 los ponderamos, lo metaanalizamos todos juntos. No le voy a hablar de todo esto, pero sepan que todos los ajustes metodológicos que tuvimos que hacer fue re exhaustivo, fue por euploidía, por el tipo de test, por el tipo de población y por el tipo de diseño metodológico. Un laburo chino, o sea, no es lo mismo el randomizado que no el randomizado, no es lo mismo si incluían PGT que no incluían PGT, no es lo mismo en población general estéril o en población con falla reiterada de implantación. Así que bueno, todo esto se los voy a obviar. Lo que sí sacamos 3 conclusiones.
3 comentarios en la parte de las discusiones, lo que pusimos nosotros, porque acá lo que ven es, en el primero, es la tasa de recién nacido vivo en los 2 randomizados, no lo modifica. En lo segundo, los estudios de cohorte, vimos en el primer diamante es la tasa de tasa de recién nacido vivo no se modifica, y en el diamante que está corrido para allá, que parecería que tiene efecto, es la tasa de embarazo clínico, que a fines prácticos, depende de donde uno se pone obsesivo, no nos importa. Lo que observamos es que la tasa de lo que se informa como no receptivo, que es el 25%, no coincide con lo reportado de la tasa de falla de implantación. La falla de implantación no es un 25%. Entonces hay una diferencia entre lo que muestra el ERA y lo que clínicamente nosotros clasificamos como falla reiterada de implantación. Lo otro, la progesterona. Tan importante la progesterona, la medición de la progesterona, donde solamente 1 de cada 4 trabajos miden la progesterona. ¿Sí? 1 de cada 4. Si es tan importante, debería ser como el criterio de inclusión. Y lo último, que ya lo sabemos, es la enorme heterogeneidad. La precisión que tenemos depende de los test, depende de la tecnología y, por supuesto, depende también de la población, que es el elefante blanco que tenemos acá, que es la definición de RIF. Así que esto ya lo dijimos. Esta es la anteúltima filmina para que nadie se infarte, pero piensen esto para dar un poco de lugar a lo que viene con Laura después. Nosotros cuando pensamos sistemas tan complejos como es la implantación, tenemos distintos paradigmas que justifican nuestro modo de entender esa situación. Uno es la inmunología de la implantación, la teoría de la inflamación, la genética de la implantación, el microbioma de la implantación, la teoría sistémica, la anatomía, la hematología de la implantación. Fuimos recorriendo todo esto y siempre vamos a encontrar, pero esto es mucho más complejo y esto requiere de un nivel de integridad, de integración de un montón de aspectos mucho mayor. Y también tenemos una visión negacionista, que con esto me despido, lo puse ahí a Nietzsche, que es que la falla de implantación no existe. ¿Sí? Entonces, para ponerle un poco más de sal al asunto, hay 3 enormes trabajos donde dicen que la falla de implantación no existe. El primero que está acá es un modelo matemático que lo hace Somigliana con Pitrea, que dice, bueno, no es solamente la edad, es, vos no te implanta porque vos no tenés suficientes embriones euploides. Si vos me das más de 10 embriones euploides en una paciente de 38, se va a embarazar. Solamente entre un 5 y un 8% de la población no va a lograr el embarazo, que es lo que Pitrea dice que es la población recalcitrante. Él agarra 4.500 pacientes, euploides, transfiere un euploide, 30% no embaraza. Ese 30% es tu nuevo 100. Va con un segundo euploide, no embaraza en un 30%. Va con un tercer euploide de ese 100% que ahora va a ser ese 30% que no embarazó previo y te dice el 92% embaraza. O sea que hay una población muy chiquitita de falla de implantación que es la que llaman recalcitrante. Y por supuesto, al final lo que conocemos como adds-on. Y para despedirme, este es... ¿Qué? ¿Qué? No, pero es largo el tour. El tour es largo. Ya termina. Ya es la última canción. Es la última canción esta. Es la última canción. No, pero me gusta. Esto está bueno. No sé. Dice, ningún hombre puede meterse en el mismo río 2 veces porque no es el mismo hombre y no es el mismo río. Ninguna mujer puede tener el mismo ciclo de tratamiento de FIV 2 veces porque no se trata ni de la misma mujer ni del mismo ciclo de FIV. Entonces, la falla reiterada de implantación sesga la calidad de las publicaciones y conduce al uso de procedimientos adyuvantes innecesarios, costosos y ofrecidos a las pacientes en este sector altamente privatizado para evitar que abandonen el programa y como subproducto para aumentar los ingresos de su clínica. Y con esto, chicos, nos vamos a ir con esto. Chicos, chao. Gracias. Hasta luego.